Buenas tardes, Espíritu Santo. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. El día de hoy el Espíritu Santo nos hace reflexionar sobre qué tan fácil se nos hace encontrar y reconocer cuando hay amargura en nuestro corazón. ¿Qué debo hacer con esa amargura? ¿Quejarse está bien o está mal? Si disimulamos la amargura aparentando estar bien, esa raíz quedará allí y brotará nuevamente, saldrá nuevamente. Entonces la reflexión otra es cómo arrancarla de raíz. Arrancar algo del corazón, así sea amargura, lo pongo en otras palabras. Si tenemos un terreno y toca arrancar un árbol de raíz, dolerá más o dolerá menos porque sea bueno o porque sea malo. En Job 7:11, la palabra dice, no puedo evitar hablar, debo expresar mi angustia, mi alma clama de amargura, mi alma llena de amargura debe quejarse. Esta palabra la hace Job después que Satanás lo ataca. Job era un hombre definido por Dios, intachable, de absoluta integridad, que tenía temor a Dios y se mantenía apartado del mal. Esa era la actitud de Job. Y era la persona más rica de toda la región. Entonces, si una persona como Job llega al punto de clamar, no puedo evitar hablar, o sea, ya me he callado demasiado, debo expresar mi angustia, mi alma llena de amargura debe quejarse, probablemente quejarse no sea pecado o no esté tan mal. Ahora, ¿cuántas formas habrá de arrancar un árbol de raíz? Supongo que haciéndolo de buena manera o con un buen procedimiento, se puede hacer sin hacer tanto daño al terreno en donde está sembrado o sin hacer tanto daño a lo que está a su alrededor. Se puede arrancar porque imaginémonos lo que es remover todo un árbol que tiene raíces probablemente largas o probablemente profundas, el daño que puede hacer arrancar eso. O otra manera que yo me imagino es, porque si nos imaginamos un árbol sembrado y cogemos maquinarias pesadas y destrozamos todo el terreno, pues obviamente lo removemos también. Pero entonces hay diferentes formas para hacerlo, una con poco daño y otra haciendo mucho daño. Entonces veíamos que antes de ese clamor Job era un hombre feliz, era un hombre rico, obvio, o obvio no, pero es muy importante, con, con una gran cercanía a Dios. Y Satanás lo acusa con Dios y le dice que Job era recto y era fiel y tenía fe y era un buen hombre, era intachable por las bendiciones que Dios le daba. En otras palabras, como quien dice, así cualquiera. Y Dios le dio permiso a Satanás de que lo probara, ¿sí? Pero la única condición que Dios le puso a Satanás fue, haz lo que quieras con Job y yo te voy a demostrar que Job en su corazón es un hombre fiel, pero eso sí, no le quites la vida. Puedes quitarle todo, pero no le quites la vida. Después de esto, Job, a causa de Satanás, comenzó a sufrir maldición tras maldición tras maldición. Literalmente no salía de una y le llegaba la otra. Le quitaron sus hijos y no se había muerto el hijo cuando se murió su ganado y no había terminado de perder el dinero cuando su esposa se muere y así. O sea, maldición tras maldición.
después de sufrir tanto, porque el azote que le dio Satanás a Job fue muy grande, Job permaneció callado por mucho tiempo, en un largo silencio, guardando o callando toda esa amargura que fue sembrando Satanás en su corazón, o que se fue sembrando en su corazón cuando Satanás estaba tratando de alejarlo de Dios. Hasta que un día, tres amigos de Job que se enteraron de la desgracia en la que estaba él, se acercaron hasta su casa con la intención de consolarlo y animarlo. Era tanto el dolor, era tanto el sufrimiento que tenía Job, que después que sus amigos llegaron, pasó 7 días y 7 noches sin pronunciar una sola palabra. Imagínense que nos encontramos en nuestra casa y estamos deprimidos y estamos mal, y llegan grandes amigos. O sea, un amigo significa mucho, y mis amigos llegan, y con mis amigos ahí, y yo aún no quiero hablar, estoy mal. Así se sentía Job. eh, Job tenía su autoestima destrozada. De hecho, a los 7 días y las 7 noches, después de ese largo silencio, cuando pronunció la primera palabra Job, lo que hizo fue maldecir su nacimiento. Entonces Job tenía el autoestima totalmente destrozada, hablaba pestes de la vida, su mayor deseo era la muerte, no tenía paz ni tranquilidad ni descanso, solo veía dificultades. Luego que Job habló, sus amigos comenzaron a hablarle, y con un supuesto ánimo para consolarlo, lo que hicieron fue acusarlo, como quien dice, haciendo leña del árbol caído. Y toda la conversación con los tres amigos se mantuvo en esa tónica. Ellos no paraban de acusar a Job de que estaba así porque no era un buen hombre, porque Dios era bueno y él era malo. Y Job no paraba de quejarse y maldecir. Al principio, el sentimiento que tenía Job contra Dios era muy fuerte. Sin embargo, mientras más avanzaba la discusión y mientras más Job iba desahogando toda esa amargura, se nota como poco a poco comenzó a recuperar su fe, reconociendo entre líneas la bondad del Dios Padre Todopoderoso. Ya en sus quejas se dejaba ver ese gran amor que Job sentía por Dios, y que estaba escondido, sepultado bajo tanta desgracia. Se dejaba ver como si mientras más se desahogaba Job, más iba removiendo esos escombros para que el amor lograra salir nuevamente. En ese pasaje que les estoy narrando, más adelante en Job 10:1, Job expresa su petición a Dios y por segunda vez dice: estoy harto de mi vida. O sea, volvió a maldecir la vida. Estoy harto de mi vida. Dejen que desahogue mis quejas abiertamente. Mi alma llena de amargura debe quejarse. Entonces, hasta aquí vemos dos pasos bien marcados e importantes. Primero, reconocer la amargura que hay en mi corazón. Job dijo: mi alma está llena de amargura, o sea, lo reconoció. Y el segundo paso, dejar salir esa amargura desahogándose. Ahora revisemos otro pasaje en Job 21,
Vamos a leer en Job 21, 4, 7, luego del 14 al 16, 22 y 34. Dice, mi queja es con Dios, no con la gente. Tengo buenas razones para estar impaciente. Mírenme y quédense atónitos. Tápense la boca con la mano, totalmente sorprendidos. Cuando pienso en lo que estoy diciendo, me estremezco y mi cuerpo tiembla. Luego se hace una pregunta a Job. ¿Por qué prosperan los malvados mientras se vuelven viejos y poderosos? Sin embargo, le dicen a Dios, vete, no queremos nada de ti ni tus caminos. ¿Quién es el Todopoderoso y por qué debemos obedecerle? ¿En qué nos beneficiará orar? Job hace la acotación que esos malvados que piensan así, creen que su prosperidad depende de ellos. Y dice Job, pero yo no tendré nada que ver con esa forma de pensar. Entonces, lo que les digo, mientras más se quejaba y la discusión con sus amigos, ya como que se estaba reconfortando. En el mismo pasaje Job dice, pero ¿quién podrá enseñarle algo a Dios si es Él quien juzga aún a los más poderosos? ¿Cómo podrán consolarme sus frases huecas? Todas sus explicaciones son mentiras, refiriéndose a todas las acusaciones que le estaban haciendo los amigos. O sea, al principio Job ni quería hablar, o sea, estaba débil, estaba deprimido, pero miren cómo fue cogiendo fuerza. Entonces, Job nos enseña a arrancar ese árbol de amargura sin hacerle daño a los demás, sin la necesidad de destrozar todo lo que hay alrededor. Yo veo que yo creo que esto es una de las formas, o yo creo que esto, para hacerlo como Job, o sea, para arrancar ese árbol de raíz sin hacer tanto daño, es teniendo previamente un gran conocimiento y un gran amor por Dios. Job dice, mi queja es con Dios, no con la gente. Es seguro que Job sabía perfectamente lo que dicen las escrituras, o más que lo que decían las escrituras, la forma como opera el mundo invisible, porque Pablo en el Nuevo Testamento dijo no es contra carne y sangre, o no es contra sangre, o no es contra carne y hueso, es decir, que no es contra personas, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de lugares celestiales. Entonces Job se dio cuenta que su desgracia era orquestada por Satanás y no por Dios. En el resto del pasaje podemos percibir que ya Job está del lado de Dios nuevamente y lo reconoce como Señor de señores, que está por encima de todo. En este pasaje Job hace una reflexión que puede ser raíz de amargura y puede ser una estrategia y mentira de Satanás para alejar a los hijos de Dios del Padre. Con esa pregunta, ¿por qué los malvados prosperan? Sin embargo, hay una palabra que dice, la riqueza viene de Dios y no añade tristeza. Entonces, Job sabía perfectamente que cuando la riqueza viene de Dios, porque Job lo experimentó, trae paz, trae amor, trae tranquilidad, sabiduría, trae buena salud. A veces podemos dejarnos engañar por Satanás, mostrándonos
mostrándonos personas malvadas, aparentemente prosperando y gozando de buenas vidas, mostrando absolutamente que viven cometiendo grandes pecados y aún así aparentemente yéndoles bien. Pero Dios dice, la riqueza, es decir, la verdadera riqueza no añade tristeza. El dinero y la buena vida no son malas ni buenas por sí solas. La pregunta que debemos hacernos es, ¿de dónde viene? Si no viene de Dios, no tenemos por qué amargarnos, al contrario, debemos orar mucho por esas personas, porque si vienen y siguen en el pecado, son personas esclavas que viven normalmente angustiadas, estresadas, amargadas y terminan muy mal. Mueren de infartos, mueren de feas enfermedades y lamentablemente sus futuras generaciones terminan sufriendo mucho también. Esa promesa de Dios puede ayudarnos a quitar mucha amargura de nuestro corazón. La verdadera riqueza viene de Dios y no añade tristeza. Entonces, mientras Job más se desahoga, más comienza a acercarse a Dios. Leamos en Job 27, 2, 4. Dice Job más adelante, juro por el Dios viviente, quien me ha quitado los derechos, por el Todopoderoso, quien llenó mi alma de amargura. Mientras viva, mientras Dios me dé aliento, mis labios no pronunciarán maldad y mi lengua no hablará mentiras. Y más adelante vemos también que ya no es Satanás, ¿ok? Ya Job está con Dios nuevamente y es el mismo Dios quien prueba a Job su corazón o quien prueba el corazón de Job. En Job 41:5 dice lo siguiente, entonces el Señor le dijo a Job, ¿todavía quieres discutir con el Todopoderoso? Tú criticas a Dios, pero ¿tienes las respuestas? Job responde al Señor, no soy nada. ¿Cómo podría yo encontrar las respuestas? Me taparé la boca con la mano. Yo hablé demasiado, ya hablé demasiado, no tengo nada más que decir. Ya Job entonces nos demuestra con esa forma de hablar que tiene el corazón muchísimo más limpio. Dice, ya hablé suficiente o ya hablé demasiado, mostrándose humillado ante el Señor y reconociendo que Él es el Todopoderoso. Sin embargo, Dios sabe que aún no está listo, que aún quedan resentimientos en el corazón de Job. Y para terminar de sacarlos, Dios les sigue cuestionando. Lo podemos evidenciar en Job 42:1-6. Dice, entonces Job responde al Señor, sé que todo lo puedes y que nadie puede detenerte. Tú preguntaste, ¿quién es este que pone en duda mi sabiduría con tanta ignorancia? Soy yo. Y hablaba de cosas sobre las que no sabía nada, cosas demasiado maravillosas para mí. Tú dijiste, escucha y yo hablaré. Tengo algunas preguntas para ti. O sea que Dios siguió preguntándole y tendrás que contestarlas. Hasta ahora solo había oído de ti, pero ahora te he visto con mis propios ojos. Dijo Job, me retracto de todo lo que dije y me siento en polvo y ceniza en señal de arrepentimiento.
Hasta Job, o hasta entonces Job se retractó y verdaderamente se arrepintió, o hasta que Job se retractó y verdaderamente se arrepintió, fue que quedó libre de toda esa amargura. Entonces vemos acá dos pasos más, o dos grandes pasos más. Tercero, está bien quejarse y desahogarse, siempre y cuando sea con amigos de fe y muy cercanos y de absoluta confianza, y con Dios. Mi queja no es con la gente, es con Dios. El tercer paso entonces es encerrarse en oración y dejar salir toda esa amargura con Dios. Para eso necesitamos pedirle al Espíritu Santo que nos muestre todos esos defectos, esas raíces de amarguras, esas quejas que magistralmente están escondidas por Satanás, para ponerlas en manos de nuestro Dios Todopoderoso. Y el cuarto paso es desahogarlo todo, al punto de quedarse sin nada más que decir, porque solo entonces podemos hacer lo que hizo Job, que es escuchar a Dios hasta llegar al arrepentimiento sincero. Y al final, el Señor bendice a Job. En Job 42, 7, 16, la conclusión es que el Señor bendice a Dios. Entonces pueden ir a la palabra y buscar 42, 7, 16 y verán toda la conclusión tan bonita de la bendición que Dios le dio a Job, donde habla primero que nada, y Job dice a sus amigos: estoy molesto con ustedes porque acusaron a mi siervo. O sea, Dios, después de todo este proceso, defendió a Job y le pidió a Job que orara por sus amigos y que solamente iba a escuchar la oración de Dios para perdonar, de Job, para perdonarlos. Y así fue. Job, con su gran amor que estaba escondido por tanta desgracia, oró por sus amigos. Aquí hay una enseñanza también: así hablen mal de nosotros y nos acusen, oremos. Amigos y enemigos es la enseñanza que nos da Job. Y en esta bendición, Dios le restituye a Job el doble de lo que tenía antes. Entonces, el quinto paso es recibir la bendición del Señor. La verdadera riqueza es integral. Entonces, la verdadera riqueza es integral. Proviene de Dios, no añade tristeza, y es contar con la bendición del Padre. Que nuestra confianza no esté puesta en nuestros bienes materiales, en alguna situación o circunstancia, sino en la voluntad de nuestro Padre Celestial. Dos promesas para recordar son: una, aunque pase por valles de oscuridad, no temeré. Por eso, contar con la bendición de Dios es la mayor riqueza. Por muy mal que parezcan las cosas, si mantenemos la fe en Dios, Él nos va a bendecir el doble. Y segundo, en momentos de angustia, clama a mí y yo te responderé. Entonces nos enseña que está bien quejarse, está bien desahogarse, pero hacerlo con Él, hacerlo con Dios. A su debido tiempo podemos tener la confianza que Él nos va a responder. Entonces, como conclusión, 5 pasos para liberarse de la amargura son: primero, reconocer que hay amargura en mi corazón. Segundo, dejarla salir. Está bien quejarse y desahogarse. Tercero, hacerlo con amigos de confianza y principalmente con nuestro Señor. Cuarto, sacarlo todo.
al punto de ya no tener más nada que decir y poder comenzar a escuchar a Dios para poder llegar a un arrepentimiento sincero. Y quinto, recibir la bendición de Dios. Gracias, Espíritu Santo. Muy buenas tardes.